noches, mi nombre es Sofía Sanabria, estudio en cuarto semestre de medicina y el día de hoy les voy a exponer los bloqueos de rama en el electrocardiograma. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Inicialmente me parece bueno que recordemos un poco cómo es el correcto funcionamiento del sistema de conducción cardíaco y pues así establecer cuándo vamos a estar presentando una normalidad. Entonces, si recordamos, el componente más importante del sistema de conducción es el nodo sinusal, que es esta estructura acá que va a cumplir la función del marcapasos fisiológico de nuestro corazón. Eso significa que va a ser la estructura que envíe un impulso eléctrico para que se genere el latido y pues se va a encontrar en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior y la vena cava inferior. Todo este impulso eléctrico va a recorrer todas las aurículas por medio de un tracto internodular posterior, un tracto internodular medio, un tracto internodular anterior y por el haz de Bachmann que va a transportar el impulso hacia la aurícula izquierda. Eh, una vez se conduce el impulso, este va a permitir que se genere una contracción auricular y pues la siguiente parada va a ser en el nódulo auriculoventricular, que es el que está acá. El nodo auriculoventricular va a ser como la puerta que da el paso de la conducción de las aurículas a los ventrículos y se encuentra muy cerca de la válvula auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular pasa ese impulso a las de His, que se encuentra por acá, y las de His se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. Y pues las ramas van a permitir que el impulso eléctrico o viaje por los ventrículos y pues ejerza la contracción. Entonces, pues si recordamos, cada evento que ocurre durante la conducción eléctrica va a tener como una relación con el ciclo cardíaco y pues vamos a ver todo eso plasmado en una gráfica de electrocardiograma. Entonces, el primer suceso que tenemos va a corresponder al llenado auricular, en donde, por decirlo de una forma sencilla, se va a encender el nódulo sinusal y esa señal del nódulo sinusal va a viajar por las aurículas y va a generar la despolarización auricular, que en el electrocardiograma lo vamos a ver plasmado como una onda P, que es esta de acá. El segmento PQ, que es esta raya de acá, corresponde a un retraso fisiológico en donde la señal viaja del nodo sinusal al nódulo auriculoventricular. Y al iniciar el complejo QRS, sabemos que ya la señal eléctrica ha llegado al nódulo auriculoventricular y pues vamos a tener la primera onda, que es la onda Q, que nos va a como graficar la despolarización del tabique interventricular. Aquí la conducción va a viajar por el haz de His y en la onda R nos va a representar la despolarización principal de los ventrículos, que es una despolarización rápida. Y ya por último, la onda S nos va a graficar la última fase de despolarización de los ventrículos que ocurre en la base del corazón. Luego tenemos el complejo ST, que va a corresponder como un estado de meseta, en donde los ventrículos van a ejercer la contracción y van a eyectar la sangre hacia las arterias. Luego tenemos la onda T, que va a representar la repolarización ventricular y en algunas ocasiones presentamos una onda U, pero no siempre se encuentra. Bueno, algo importante que debemos tener claro es que el tiempo normal del complejo QRS va a durar de 60 a 120 milisegundos o 3 cuadros pequeños del papel del electrocardiograma. Listo. Entonces, hace un momento les estaba comentando que la conducción viaja a través del tabique interventricular y las ramas de las de His durante el complejo QRS. Entonces, si hablamos de un bloqueo de rama, estaremos hablando de un problema que ocurre directamente en las ramas de las de His. Entonces, si la estructura que vemos afectada en el electrocardiograma es el complejo QRS, vamos a saber que estamos hablando de un bloqueo de rama. Si es un bloqueo, significa que la señal eléctrica no está viajando de forma eficaz, sino que hay algo que está frenando el camino, por así decirlo, de la señal eléctrica. Entonces, el proceso de despolarización ventricular va a ocurrir de forma lenta y el complejo QRS se va a ver reflejado con un ensanchamiento.
Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es un ensanchamiento? Pues porque va a durar más del tiempo normal, que como les decía es de 120 milisegundos o 3 cuadritos pequeños del papel del electrocardiograma. Entonces, en los trastornos de rama o en los trastornos de conducción vamos a estar hablando de un bloqueo completo o incompleto de rama derecha, un bloqueo completo o incompleto de rama izquierda, hemibloqueos y pues trastornos de conducción interventricular, que son pues los problemas que ocurren ya a nivel de las ramas de las de His. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando del bloqueo de rama derecha. Entonces, lo que ocurre es que algo va a estar bloqueando el paso del estímulo eléctrico por la rama derecha de las de His. Entonces, el estímulo, viaja con normalidad por la rama izquierda y el primer ventrículo que se va a despolarizar pues va a ser el izquierdo porque por ahí la señal no ha sufrido como ningún retraso. Entonces, lo que va a pasar es que la señal de despolarización va a viajar por medio de las células miocárdicas desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Entonces, si recordamos, las células miocárdicas van a ser el eslabón más bajito en cuanto a la eficacia de la conducción. Y pues esta va a ser la principal razón por la que pues vamos a encontrar un complejo QRS ensanchado, porque va a ser una conducción súper lenta. Entonces, también, como les mencionaba, cada onda va a representar como un estado de conducción eléctrica y su relación con el ciclo cardíaco. Entonces, pues dependiendo del punto de visión en donde esté el electrodo, pues vamos a tener una variación específica en el electrocardiograma. Por eso, pues las gráficas de un electrocardiograma varían entre un electrodo y otro. Entonces, pues acá los electrodos que nos van a llamar la atención van a ser B6 y B1, porque pues B1 nos va a dar una vista como, pues sí, nos va a dar una vista directa del ventrículo derecho y B6 una vista del ventrículo izquierdo. Entonces, pues estas dos cavidades cardíacas son las que nos deben llamar la atención. Bueno, entonces, inicialmente en B1 presentamos una onda aérea muy pequeñita que nos va a representar la despolarización del tabique interventricular que se va a generar a partir del lado izquierdo. Entonces, es pequeño porque va a ser una despolarización que se perciba como un poco lejos y pues en B6 vamos a ver una onda Q normal porque pues en el lado izquierdo no han sufrido, o sea, la rama no ha sufrido ningún cambio. Luego, en la segunda porción del complejo QRS, en B1, vemos una onda S negativa que indica cómo se está generando el proceso de despolarización a nivel del ventrículo izquierdo. Y pues es negativa porque la despolarización está sucediendo en sentido contrario al el electrodo que está viendo desde acá. Entonces, pues por eso tenemos una onda S negativa. Y pues en B6, como aún no está ocurriendo ningún cambio, pues tenemos una onda R pues normal. Ahora, acá es donde nos llama la atención B1 y B6. En B1 vemos cómo la señal de despolarización se está aproximando al ventrículo derecho, por eso estamos viendo una segunda onda R positiva y es como más ancha que la primera porque es un proceso lento porque está ocurriendo por medio de las células miocárdicas. Acá no se percibe bien en este dibujo, pero ahorita tengo otro que sí se ve mejor, en donde se nota el cambio entre la primera onda R y la segunda onda R, donde se ve pues que la segunda es mucho más ancha y más pronunciada. Y en B6 vemos pues una onda S que indica cómo la señal de despolarización se está alejando de pues, el punto de visión, que es el electrodo B6. Bueno, estos son los principales patrones que se deben como reconocer para identificar un bloqueo de rama derecha. Al patrón de B1 se le conoce como es RSR y hay personas que lo identifican porque tiene un parecido con orejitas de conejo, pero pues es como algo irrelevante. Bueno, las causas que pueden llegar a generar un bloqueo de rama derecha puede ser una hipertrofia ventricular que pues va a generar que crezca el ventrículo derecho, el músculo del ventrículo derecho y pues como está creciendo va a oprimir
la rama derecha de las de His. Entonces, pues como la oprime, pues va a generar el bloqueo. Y pues la hipertrofia puede ser causada por hipertensión arterial o por alguna estenosis. O también puede ser por valvulopatías tricuspídeas. Listo. Bueno, acá hay otra imagen que nos va a representar mejor el bloqueo, entonces vemos de mejor forma el patrón RSR, que como les decía, pues la primera onda R es más pequeña y pues no tan ancha como la primera. La segunda ya es más ancha y más pronunciada, por así decirlo. Y acá hay algo que no habíamos visto en el patrón pasado y es una onda P negativa. Entonces, lo que nos representa esta onda P negativa es que como la conducción a nivel de la rama derecha no estaba funcionando para enviar la señal de despolarización, pues la repolarización tampoco va a coger ese camino, pues porque ya sabe que está dañado. Entonces el camino que va a tomar la repolarización ventricular va a ser también por medio de las células miocárdicas y pues va a viajar en sentido opuesto al punto de visión, o sea, va a viajar como hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, pues eso nos va a generar una onda P negativa y ancha porque pues es un proceso que está ocurriendo por medio de las células miocárdicas. Bueno, ahora todo lo que les acabo de decir anteriormente corresponde a la morfología de un bloqueo de rama derecha completa o completo. Y pues un bloqueo de rama incompleto, como vemos en este patrón, tiene la misma morfología que les acabo de decir, pero la diferencia es que no va a ser un patrón ancho, o sea, no va a durar más de 120 milisegundos, sino que va a durar pues lo normal, que son 3 cuadros del papel del electrocardiograma, 3 cuadritos pequeños. Entonces, pues sí, esa es la diferencia entre un bloqueo de rama derecha completo e incompleto. Y pues por lo que yo encontré, el bloqueo de rama incompleto en la mayor cantidad de ocasiones no va a ser de gran relevancia y puede llegar a ser incluso considerado como un patrón normal. Listo. Ahora, en cuanto al bloqueo de rama izquierda, pues como les decía, va a ser como un estímulo que bloquee la rama izquierda y pues la conducción cardíaca no va a viajar correctamente por la rama izquierda, pero en esta ocasión sí va a viajar con total normalidad por la rama derecha. Entonces, pues lo que les acabo de decir, pues se va a invertir. Entonces, el ventrículo que se va a despolarizar primero va a ser el derecho y pues la conducción o la señal eléctrica va a ser conducida igual por las células miocárdicas, pero del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Y pues vamos a observar nuevamente los patrones de B1 y B6, porque pues nos van a mirar el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que son pues los que nos conciernen. Bueno, entonces en B6 va a ocurrir algo similar a lo que ocurría en B1 en el bloqueo de rama derecha. Vemos una primera onda R, chiquita que nos va a indicar como el proceso de despolarización que se produjo a nivel del tabique interventricular. Y pues ese proceso de despolarización se produjo gracias a la rama derecha y pues por eso es una onda R chiquita. Y pues como en la rama derecha no sufre ningún cambio, pues tenemos una onda Q normal. Luego, pues el ventrículo derecho se va a despolarizar normal y pues mucho más rápido que el ventrículo izquierdo, entonces vemos en B1 una onda R que indica el inicio de la despolarización del ventrículo izquierdo por medio pues de la rama derecha de las de His. Y en B6 vemos una onda S negativa que pues va a indicar que pues está percibiendo cómo se está generando esa despolarización en sentido contrario a donde se encuentra pues el electrodo. Bueno, y ya por último, en B1 vemos una onda S negativa que indica cómo la señal de despolarización se está alejando
del ventrículo derecho, es decir, está viajando en sentido contrario a la derivación. Entonces, pues está yendo hacia el ventrículo izquierdo por medio de las células miocárdicas, entonces tenemos una onda S ancha y negativa. Y en B6 tenemos una onda R también ancha y positiva, pues porque la señal está llegando al ventrículo izquierdo por medio de las células miocárdicas. Para reconocer este patrón existe una mnemotecnia que encontré que se llama William, porque en B1 vemos que el patrón parece una W y en B6 parece una M. Y pues en la mitad está la L que nos indica que es de la rama izquierda porque es left. Entonces pues por si les puede llegar a servir. Las principales causas que pueden llegar a generar el bloqueo de rama izquierda están también muy asociadas a hipertrofias que, como les decía ahorita, van a generar que pues, se oprima la rama de las de His, y pues la hipertrofia puede estar causada por hipertensión arterial o estenosis aórtica. Ahora acá tenemos otro patrón y pues si vemos en B6 ocurre algo similar que ocurría en B1, que ahorita les dije, y pues es el patrón de la onda P negativa. Y pues se da por la misma razón, porque el proceso de repolarización ventricular va a estar dado por las células miocárdicas que van a viajar en sentido contrario a esta derivación. Entonces, pues por eso tenemos esa onda T ancha y negativa. Y el concepto del bloqueo incompleto va a ser el mismo que les mencionaba ahorita del bloqueo incompleto de rama derecha. Y es que va a tener la misma morfología, pero va a durar un tiempo normal, es decir, 120 milisegundos o 3 cuadritos pequeños del papel del electrocardiograma. Bueno, ahora vamos a hablar de los hemibloqueos y pues algo importante, pues para que podamos entenderlo, es que la rama izquierda de las de His se va a dividir en dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. Pues el fascículo anterior se va a encargar de inervar la región anterosuperior del ventrículo izquierdo y el fascículo posterior se va a encargar de inervar la región posterior inferior del ventrículo izquierdo. Y pues los semibloqueos lo vamos a traducir como bloqueos fasciculares, es decir, bloqueos que ocurren a nivel de los fascículos de la rama izquierda de las de His. Bueno, entonces, si algún estímulo va a generar un bloqueo en el fascículo anterior, pues toda la señal eléctrica lo que va a hacer es bajar por medio del fascículo posterior y luego la señal va a volver a subir y pues va a como unirse, por así decirlo, al otro extremo del fascículo anterior para ya terminar de inervar a todo el ventrículo. Y pues esto se va a ver reflejado en el electrocardiograma, no por un QRS ancho como veíamos anteriormente, sino que es un QRS estrecho, porque es un proceso de conducción que ocurre por fascículos de la rama de las de His. Entonces, pues es un proceso de conducción eficaz y no ineficaz como veíamos anteriormente. Va a ser predominantemente positivo en B1 y ABL. ¿Por qué? Pues porque si recordamos, B1 y ABL pues son las dos derivaciones que nos van a permitir ver la cara superior del ventrículo derecho. Entonces, si la señal hace esto y se va hacia arriba, pues la señal de despolarización está yendo hacia el punto de visión de estas dos derivaciones. Entonces, pues por eso vamos a tener en estas dos derivaciones complejo QRS positivo. Y por otro lado tenemos negativo en D2, ABF y D3, pues porque ellos están viendo es la cara inferior y si la señal viaja en sentido contrario, pues nos va a traducir o se va a ver reflejado por un QRS negativo.
Mm, bueno, otra cosa es que también vamos a tener un eje desviado a la izquierda, porque pues la señal de despolarización va a estar o sea, va a viajar en sentido así, o sea, viaja, la señal de despolarización va a iniciar bajando, pero luego sube y se transporta hacia la izquierda para poder despolarizar la región superior del ventrículo izquierdo. Entonces, pues por eso vamos a tener un eje desviado a la izquierda. Acá está como una forma sencilla para poder determinar eh, o poder leer rápido el electrocardiograma y poder determinar si el eje está desviado a la izquierda, a la derecha, extremadamente desviado o si está normal. Entonces, si vamos a tener en cuenta las derivaciones d 1 y ABF. Entonces, D1 va a indicarnos como... No, ABF lo vamos a recordar porque tiene la F de left. Entonces, si ABF está negativo, vamos a saber que es un eje desviado a la izquierda. En cambio, si D1 está negativo, vamos a recordar D de derecha, y pues si está negativo, vamos a saber que está desviado a la derecha. Y si ambos están negativos, vamos a saber que es un eje extremadamente desviado. Bueno, por acá, pues, como les decía, en el anterior bloqueo, acá no se va a bloquear el fascículo anterior, sino que se va a bloquear el fascículo posterior. Entonces, pues la señal de despolarización va a viajar con normalidad por medio del fascículo anterior, luego baja y se comunica con el otro extremo del fascículo posterior ya para poder terminar de despolarizar todo el ventrículo izquierdo. Y pues la razón de su morfología va a ser prácticamente la misma que les mencionaba ahorita, pero de forma inversa. Tenemos un complejo QRS estrecho también porque pues va a ser, o sea, va a ser una señal que se transporta por medio de los fascículos de la rama izquierda de las de His. Entonces pues es una señal eficaz, es un viaje eficaz. Va a ser un complejo QRS negativo en B1 y ABL, pues porque la señal va a viajar así. Entonces viaja en sentido contrario a la posición de estas derivaciones. Y va a ser positiva en D2, D3 y ABF porque viaja en sentido a los puntos de visión de estas tres derivaciones. Y va a ser un eje desviado a la derecha, perdón, porque el viaje de la señal de despolarización va a ser como un camino así. Entonces, pues por eso vamos a tener un eje desviado a la izquierda. Derecha, Ahora, derecha. ay, perdón, No, derecha. izquierda, derecha, ¿listo? Sí, perdón. Bueno, ahora vamos a tener unos ejercicios de interpretación para poder integrar todo lo que les acabo de explicar y acabamos de ver. Entonces, pues bueno, acá tenemos el primer ejercicio. Entonces, pues no sé si alguien quiera participar. Sí, si quieres, vayamos paso por paso, que creo que ya estamos en un punto en el que podemos ir viendo todo lo que hemos visto estas semanas, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que... Ah, bueno, o doctor Susana, ¿quiere decir algo antes de nosotros empezar a interpretar? Sí, digamos, quería enfatizar unos grupos y algo muy importante es determinar o tener en cuenta que estos bloqueos de rama, por ejemplo, el bloqueo de rama derecha es muy frecuente encontrarlo en una población sana, hasta el 50% de los casos. En pocas oportunidades también puede estar asociado, puede coexistir con enfermedades cardíacas. En algunos de ellos, por ejemplo, el 3 al 7% pueden cursar bloqueo de rama derecha e infarto, y cuando lo producen, estas tienen más altas tasas de mortalidad. De igual manera, si encontramos un bloqueo de rama derecha completo en pacientes jóvenes, usualmente
no indica enfermedad cardíaca y es importante tenerlo en cuenta porque este hallazgo es más bien frecuente, a diferencia del bloqueo de rama derecha de nuevo en pacientes de mayor edad. Y lo otro que quería enfatizar es que también se ha relacionado con enfermedad como por ejemplo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, que puede estar incluso en un gran porcentaje, la enfermedad de Chagas, el cor pulmonar, entre otros. Por el contrario, los bloqueos de rama izquierda en el 90% de los casos suelen estar asociados a una cardiopatía de base. Por eso cuando hablamos en algún momento también previamente de los bloqueos de rama, siempre hicimos énfasis en que el bloqueo de rama izquierda es importante estudiarlo, porque lo más frecuente es que se puede dar en pacientes más ancianos, cursar con cardiopatía isquémica, pueden llevar también a valvulopatías como la estenosis aórtica y usualmente deben ser siempre, digamos, estudiados de forma exhaustiva para determinar enfermedad coronaria. Entonces, eso es muy importante tener la referencia de los dos eventos. ¿Listo? Listo. Listo, doctora, muchas gracias. Entonces, muchachos, alguien que me diga cómo no va a decir el electro está bien tomado o no. Vamos, muchachos, vamos que es viernes y yo sé que todo el mundo quiere estar descansando, ya final de semana, algunos se deben estar arreglando para salir. Entonces, hagámosle concretamente, pero para todos ponernos a descansar, ¿listo? Hola, Uno que y si mira, quieres yo. dale, dale. Bueno, entonces para saber si está bien tomado, primero tengo que saber si sí están las 12 derivaciones. Luego tengo que verificar si hay onda P negativa en ABR. Entonces nos vamos a ABR, vemos la P, vemos que sí está negativa y también el complejo. Siguiente, vemos la velocidad. Acá pues no está, normalmente la encontramos en la parte de abajo. Sin embargo, deberíamos ver el cuadrito de calibración que está a la izquierda, que se ve como un rectángulo. Em, entonces, lo horizontal es velocidad, entonces es un cuadrito, o sea, 25 siempre se me olvida, mm por segundo. Em, y lo alto es la amplitud, que sería pues 1 milivoltio por 10 milímetros. Serían los dos cuadritos, bueno, los dos cuadros grandes de calibración y ya pues con eso sé que está bien en general. Súper, entonces podemos decir que, listo, sí podemos confiar en este electro. ¿Qué sigue después de ver que está bien tomado? Puedes ver si es regular o irregular. Sí, y ¿cómo está? Yo diría que regular. Sí, yo también diría que regular. ¿Y qué ritmo? Tiene que ser sinusal, pues porque hay P y digamos, tendría que ser ventricular, si por ejemplo hay extrasístoles ventriculares, etcétera. Acá pues no veo, entonces sinusal. Listo. Después, ¿qué vemos, muchachos? Después de, ya sabemos que es rítmico, está bien tomado, es sinusal. Después, ¿qué vemos? La frecuencia, Muy bien. ¿Qué frecuencia tiene? O sea, hacia el ojo ustedes ya tienen que ir viendo y ir acostumbrando el ojo a está taquicárdico o está bradicárdico, ¿listo? Entonces, bradicárdico más de 5 cuadritos grandes. Y taquicárdico, ¿cuántos cuadritos chiquitos? ¿Cuántos cuadritos grandes de distancia? 3 o menos. Sí, muy bien. Entonces, ahí el paciente, ¿cuánto tiene en frecuencia? ¿Está taquicárdico? ¿Está bradicárdico? Tiene 100 de frecuencia. O sea que está un poquito taquicardia. Súper, entonces podemos decir que está levemente taquicárdico, ¿verdad?
Listo, después, ¿qué vemos? Eje. Eje súper importante para los bloqueos, como ya nos dijo Sofía, ¿no? ¿Qué eje tiene? Si D1 está positivo y ABF está positivo, Normal. súper bien. Ahora sí, vale, Sofía, tú ya no me meto más en tu ejercicio. No, tranquila, Dani. Bueno, entonces, pues si vemos este complejo o este patrón en B1, ¿qué podría ser? Bloqueo de rama izquierda completo. Ujú, sí, muy bien. ¿Alguien podría como describir el patrón de cómo es? Vale, ¿qué tú dijiste? O sea, ¿por qué es un bloqueo de rama completo? Está bien. Bueno, primero pues llama la atención que el eje está normal, ¿no? Porque normalmente cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, el eje, pues no siempre, pero está siempre hacia la izquierda. Em, entonces sabemos que es un bloqueo de rama izquierda porque primero está taquicárdico, segundo está en ritmo sinusal, segundo como, bueno, vamos segundo a ver el QRS, que vemos que está anchísimo, dura casi un cuadro grande. Em, Acuérdense, QRS ancho más de 3 cuadritos pequeños, entonces vamos a B1, en B1 vemos un complejo R minúscula S grande, S mayúscula, perdón, o como habías dicho W, creo, Ujú. y en B6 se ve RR', que sería como una M. Y ya. Sí. Súper bien, Valeria. Felicitaciones, súper bien. Doctora Susana, ¿quiere añadir algo más? Realmente, digamos que para que ustedes rápidamente se enfoquen en cómo interpretar el bloqueo de rama izquierda, además de los criterios que más que sabérselos por de memoria, lo más importante es entender por qué se generan. Entonces recuerden, como hay un retraso en la conducción, siempre el QRS va a ser mayor a 120 milisegundos y específicamente en el bloqueo de rama izquierda, la onda S va a ser un poco profunda y en algunos textos lo van a encontrar como si fuera, como si simulara la especie de un pico, ¿sí? De pronto la analogía les hace acordar por esas heces profundas para que de pronto se acuerden, hay que tenerlo como muy en mente porque ya saben que una vez detectado hay que estudiar este tipo de pacientes. Entonces, claramente, van a ver que en algunas, bueno, lo que hablaban es cierto, el eje puede estar normal, no necesariamente desviado hacia la izquierda, y la onda R ancha con esas muescas se puede ver en esas derivaciones de 1, BL, B5 y B6, como se ve muy bonita en el electrocardiograma del ejemplo. Además, recuerden, porque eso es otro dato importante, que puede haber trastorno en la repolarización y por lo tanto puede haber unas deflexiones que un trastorno de la despolarización genera también un trastorno en la repolarización y en algunos pueden haber alteraciones tanto del segmento ST y de la onda T que son opuestos a la dirección del complejo QRS. Esas se pueden ver muy bien en este electrocardiograma de ejemplo. ¿Listo? Entonces, como para tenerlo en cuenta siempre que lo vean, además de los criterios que ya mencionaron. Doctora, o sea, digamos ahí en B4 que las tesis están pues, bien picuditas. ¿Ese es fenómeno de repolarización? El fenómeno de repolarización precoz, bueno, usualmente no se ve en asociación de los bloqueos de rama. Hay unos patrones de repolarización precoz, porque eso es diferente. Es decir, a lo que me refiero a despolarización, cuando hay un retraso en la conducción intraventricular, pueden generar también a veces trastornos tanto de la despolarización que generen trastornos de la repolarización. Y pueden ver que en algunas ocasiones el segmento ST y la onda T pueden invertirse y pueden verse también en las derivaciones B4, B5, B6
Por ejemplo, les decía aquí en este electrocardiograma, no específicamente en B4, pero van a notar como en B5 y B6 el ST reduce, ¿sí? Se desciende y se rectifica. A eso me refiero en cuanto al trastorno de la repolarización y puede ser un hallazgo adicional en los bloqueos de rama izquierda con estas inversiones de la onda T del segmento ST. Doctora, pero digamos ahí, bueno, igual creo que no alcanza a cumplir el criterio de infradesnivel del ST, ¿no? Porque están muy chiquitos, pero Es digamos, por encima de más de 0.1 milivoltios, que sería un cuadrito. Por lo tanto, sí, alcanza a descender más de un cuadrito en relación al punto de referencia de la línea isoeléctrica. entonces Eso digamos, ya ahí habla uno, de un patrón de repolarización. o sea, ahí digamos, ahí se guiaría más como por la clínica en no pensar en un infarto o en algo isquémico, o como. Depende, porque recuerden, siempre en el bloqueo de rama pueden, digamos, ver estas alteraciones y de hecho si ustedes revisan los criterios, hablan, no están siempre, pero hablan dentro de los criterios que puede haber alteraciones o que es frecuente encontrar que el excemente CT y la onda T puedan estar opuestas a la dirección del complejo QRS. Pero siempre que tenemos un bloqueo completo de rama izquierda y más si es de novo, recuerden que hay que hacer todo el estudio para determinar que no esté cursando en ese paciente si llega a urgencias con un infarto agudo de miocardio que va a ser tratado con elevación del segmento ST de acuerdo a los criterios de Esgarbosa que conocen. Entonces, siempre que tengamos bloqueo de rama izquierda, por eso les decía, el 90% pueden cursar con cardiopatía isquémica, por eso hay que hacer el estudio. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces, sí, como lo dijeron, es un bloqueo de rama izquierda. Vamos a tener en B1 pues el patrón de la onda S profunda y ensanchada y pues una onda T normal o positiva. Y en B6 vemos también el complejo QRS ensanchado con el patrón de la M y la onda T negativa, que es lo que nos decía la doctora del patrón de repolarización, que se da pues en sentido contrario al complejo QRS. Bueno, ahora tenemos este otro. Listo, muchachos, entonces, cada uno, o sea, no sé, a ver, voy a decir nombres y que cada persona coja una cosa para apurarnos. Cristian, mira si está bien tomado o no. David Tena, mira frecuencia. Diego Orlando Sandoval, mira eje. Gabriela, mira segmentos e intervalos en alteraciones. Y Isa Pino, mira algo más. Entonces cada uno me va diciendo que sacó, listo. Bueno, el eje es izquierdo. Listo, ¿y por qué, Diego? Vemos en uno que está positivo y ABF está negativo. Entonces, pues es un eje izquierdo. Súper. Listo, ¿quién sigue? Cristian, ¿está bien tomado o no está bien tomado? Aló. Sí, MC, pues yo pienso que sí estaría bien tomado, pienso yo, ¿Y por qué piensas eso? porque la longitud de D2 sería pues igual a la suma de tanto de 1 como de 3. Ok. Guíense por lo más fácil, ¿no? O sea, mira que ABR está negativo, la derivación, listo, y la calibración está bien. Exacto. Súper. David Tena, ¿frecuencia? ¿Por qué te puse a ti? Sí, frecuencia. Pues la frecuencia
pues no alcancé a ver muy bien el total de cuadritos, pero me veo que aproximadamente estaba entre 100 a 90 y algo creo que era, y pues según lo que han mencionado ahorita de lo de si estaba taquicárdico o bradicárdico, me parece que pues estaría más bien normal en vez de pues, esas dos. Listo, listo. Y es regular, sí es regular, ¿no? Sí, listo. ¿Quién sigue? Diego, ya. Isabela, Gabriela, no. Isabela, te dije a ti. Yo creo. O Gabriela, Hola. la que. Dale. Sí, pues yo veo el QRS, lo veo estrecho en casi todas las derivaciones, entonces me atrevería a decir que pues es un hemibloqueo fascicular. Y ¿De qué tipo, Gabriela? pues de 1 y ABL es positivo y de 2, de 3 y ABF están negativos, entonces sería un hemibloqueo fascicular anterior. Sí, muy bien, Gabriela, es un hemibloqueo antero superior izquierdo. Sí, muy Listo, bien. muchachos. Están hechos unos duros. Muy bien. Dale, Sofía, el siguiente. Bueno, ahora está este. Listo, vamos a coger los siguientes en la lista. Entonces, Juan José Pavas, está bien tomado, no. Laura Camila, eje. María Fernanda Vaquero, ritmo y frecuencia. María Paula Sarmiento, hallazgos adicionales. ¿Listo? Dani, es que sí me cortó. ¿Hallazgos qué? Adicionales. Ah, listo. Mientras yo hago una pregunta. Doctora, digamos, cuando uno, como iatrogénicamente uno le causa un bloqueo al paciente por a punta de fármacos, digamos, ¿la manifestación es de la misma manera o básicamente, o cambia algo, como no es tan marcado? ¿Te refieres a los bloqueos completos? Porque lo más frecuente de los fármacos cronotrópicos negativos son los bloqueos tanto AB de primer grado o los bloqueos tanto MOVIX 1, MOVIX 2 de segundo grado o tercer grado, que son los más frecuentes. Los bloqueos de rama farmacológicos son también realmente menos frecuentes en presentación. Obviamente todo en medicina se puede hacer, pero son menos frecuentes y se derivan más que todo de procedimientos. Entonces, dentro de un procedimiento, por ejemplo, algunos de los procedimientos invasivos por hemodinamia pueden producir dentro por el estímulo a nivel del estímulo cardíaco, pueden generar bloqueos completos de rama izquierda o bloqueos completos de rama derecha transitorios, pero estos son más dentro de procedimientos tanto del grupo de hemodinamia como de electrofisiología. Los farmacológicos son mucho más frecuentes, los que bloquean a nivel del nodo auriculoventricular y tienen que ver más con bloqueo de segundo o tercer grado, que pues ya conocerán dentro del algoritmo de reanimación de la AJA, que para ellos hay un tipo de manejo específico, ya sea con atropina o en algunos casos con marcapaso transitorio, mientras se corrige la causa. Esto también ocurre en trastornos hidroelectrolíticos como la hiper o la hipocalemia, como ya también me imagino que habrán estudiado previamente. Pero estos farmacológicos son mucho más frecuentes los bloqueos AB, más auriculoventriculares, que estos bloqueos de rama que estamos estudiando hoy. Listo, doctora, gracias. Bueno, entonces, Juan José, ¿está bien tomado o no? Sí, Daniel, puedes repetir, por favor. Que si está bien tomado o no. Ah, ok. Perdón, es que casi no escuchaba. Pues, referido
analizar la derivación ABR, pues la onda P está negativa, el complejo QRS también. En el lado izquierdo pues podemos ver que la altura pues son los dos cuadros grandes que siempre nos indican y un cuadro ancho de ancho, pues nos indicaría que tanto a los milisegundos como el voltaje pues estaría bien tomado. Listo, súper. Laura Camila Eje, ¿cierto? Te puse a ti. Sí, señor. Pues está desviado hacia la derecha porque vemos ABF positivo y D1 negativo. Súper bien. Entonces, Laura, ahí tú ya qué estarías pensando si está desviado a la derecha, según lo que dijo Sofía. Que tiene un bloqueo hacia la derecha. Ok, listo. Sigamos. María Fernanda Vaquero. Ritmo y frecuencia, ¿no? Daniel, lo que pasa es que no, o sea, no logro ver bien, pero no, el ritmo es irregular. Es que solo hay con dos complejos QRS. O sea, yo Ok, estaba haciendo la frecuencia como regular, pero no, o sea, no estoy segura, la verdad. listo. Sofía, ¿es regular o es irregular? Pues creo que es regular. Listo, súper, listo. Y entonces la frecuencia, hay cuántos cuadraditos grandes. Así cuando ustedes ya lo cogen mirándolo desde arriba, ¿ustedes qué piensan? Que ese paciente está bradicárdico, taquicárdico, normal. Bradicárdico. Práctico. Súper. Entonces ahí ustedes ya tienen que ir viendo las demás cosas, ¿listo? Y María Pau Sarmiento, entonces, ¿qué hallazgos extra viste? Bueno, no alcanzo a ver bien porque estoy desde el la grande y tiene unas ondas, unas eres altas largas en B4 y en B2 profundas. Perdón, Q y R en B2. Ok, ¿y eso qué te hace pensar? O sea, según lo que han dicho tus compañeros del eje desviado, la frecuencia, ¿qué piensan? O pues alguien en general, ¿qué están pensando hasta el momento? Pues bloqueo y además de un bloqueo podría ser. Ah, bueno, tiene una. Pienso un infarto porque tiene una elevación pero la tiene en B2 del ST. Pues recordemos que si el eje está desviado a la derecha, pues sabemos que está desviado a la derecha porque D1, perdón, es negativo. Pues acá se alcanza a ver un poquitico de la predominancia del QRS y ABF es positivo, que sí se alcanza a percibir bien. Si el eje está desviado a la derecha, indica que es un bloqueo del fascículo posterior. Y pues también sabemos que es un bloqueo del fascículo posterior porque D1 y ABL es negativo y D2, D3 y ABF es positivo. Y pues que también sabemos que es un bloqueo, un hemibloqueo, perdón, porque son complejos QRS estrechos, no anchos. Súper, súper, Sofía. ¿Tienes otro ejercicio? Sí, ya este es el último y ya. Listo, los últimos de la lista. Entonces, Mariam Hussein, si está bien tomado o no, pues Sofía, sácanos el ritmo y la frecuencia. Tania, el eje. Valerie, eh, hallazgos adicionales. Y yo y media también, ambos. Cada uno da su opinión. ¿Listo?
Mientras tanto, ¿alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Sí, Daniel, yo tengo una. Eh, pues quería preguntar, es que en casos, por ejemplo, de alteración electrolítica, siendo específico una hipocalemia severa, pues yo había escuchado que, bueno, había leído, perdón, que pues a veces se puede presentar alteraciones en la conducción, obviamente, y pues se puede dar algún tipo de bloqueo. ¿Qué tan cierto es esto? Pues aprovechando que la doctora nos puede colaborar. Hola Juan José, claro que sí. Como habíamos hablado previamente, la hipocalemia y la hipercalemia pueden producir alteraciones de la conducción tanto intraventricular como interventricular. Recordemos que, por ejemplo, la hipocalemia puede ser severa y existe una asociación con el déficit de ese aporte de potasio. A veces llegan pacientes con uso de diuréticos, laxantes y llegan con niveles muy bajos de potasio. Estos niveles pueden producir bloqueos e incluso también arritmias. Los bloqueos más frecuentes derivados de la hipocalemia pueden producir distintos grados de bloqueo auriculoventricular. Era lo que le explicaba previamente a Daniel. La hipocalemia severa, en general, lo que va a producir son más trastornos de la conducción auriculoventricular, produciendo bloqueos AB de segundo o incluso de tercer grado. Entonces, estos bloqueos en general pueden derivar en algunas ocasiones incluso de que, dependiendo del tipo de bloqueo, requirieran atropina o incluso marcapaso transitorio hasta que se solucione si son muy sintomáticos, y esto tiene que ser muy importante, si son muy sintomáticos, medidas de emergencia local, como por ejemplo colocar un marcapaso transitorio hasta que se corrija la hipocalemia, o incluso digamos, solamente poner atropina o en casos menos severos, solo la reposición del potasio. Recordar que la hipocalemia puede presentarse diferentes alteraciones, no solo bloqueos. Entonces pueden tener descensos del ST, aplanamiento de la onda T o lo que se explicaba previamente, que es esa onda U prominente. Esas alteraciones que inicialmente se pueden deber a la hipocalemia, esto también depende de la severidad. En casos muy severos pueden producir cualquier tipo de arritmia, incluso auricular, distintos grados de bloqueo auriculoventricular, y en casos muy severos, arritmia ventriculares como la torcida de puntas. Entonces, recordarlos más que todo con las alteraciones que tienen que ver con la hipocalemia, más en relación de bloqueos de distintos grados auriculoventriculares, y con lo que les comenté, recordar lo de las alteraciones del ST e incluso la aparición de la onda U prominente. Pero sí, de acuerdo, pueden aparecer más bloqueo auriculoventriculares. No sé si respondí tu pregunta o si tienes algo más. Sí, doctora, eso fue, pues, muchas gracias, muy amable, me dejó claro. Con gusto, Juan Doctora, José. qué pena. Cuéntame, vale. Doctora, lo que pasa es que en cuanto a ese preciso tema, yo no sé qué tan posible sea que ahorita al final, pues cuando se vayan o los que se quieran quedar, hay un caso clínico de un paciente con una hipocalemia severísima, pero que está como en 2 o en 1. Y muestran el electrocardiograma que tiene un hemibloqueo adicional a un bloqueo de rama izquierda, como que están ambos, o sea, que están juntos en el mismo electro, y ese electro está terrible. No sé si al final podría como presentarlo y analizarlo un poco con usted. Claro que sí, vale. Gracias, doctora. Listo, entonces, super Valerie. Entonces, María, ¿está bien tomado o está mal tomado? Según lo que ya has oído de tus compañeros en la sesión. No, Dani, no sabría decirte. No. Dale, tranquis. Entonces, bueno, a R igual está en P, coeficiente negativo, pues digamos que está bien tomado, ¿cierto? Aunque tampoco nos dice la fila. Dice 25%. Listo, súper. ¿Quién sigue? Sofi, ¿cuál es el ritmo y la frecuencia?
Bueno, pues por lo que yo alcanzo a ver en los cuadritos sería un ritmo regular y la frecuencia estaría alrededor de 60 latidos por minuto. Súper bien, súper. Ahí queda perfecta en la línea. Tania, eje. Bueno, D1 está positivo, ABF es que lo veo un poquito borroso, pero creo que está negativo. Si ABF está negativo, entonces estaría desviado a la izquierda. Listo, sí. Igual recuerden que creo que en ese caso, no sé, la doctora me corregirá, ahí podríamos también usar el otro método de ver, coger uno por uno y hacer la tablita y sacar específicamente dónde está el eje, ¿no? Porque lo de ahí también lo veo como eso bifásico. Ah, Sí, así sí, como que sacaría más fácil, pero me demoraría más. listo. Valerie y Joymer, ¿qué opinan entonces? Bueno, primero el QRS está estrecho, entonces pensamos en un hemibloqueo. Segundo, es que está el tema del eje y que digamos en D1, bueno, si D1 está positivo, yo pensaría en un bloqueo de rama izquierda anterior superior, pero la verdad, pues D2 también está positivo, entonces ahí no sé, por a Pues, ver. pues lo que yo pues primordialmente llama la atención es ese patrón RSR' en B1 y B2, sobre todo, y también la negativización de las ondas T en B1. Entonces podríamos hablar de un bloqueo de rama derecha, pero no completo. Muy bien. Incompleto. Súper. Sí. La pregunta que tenían con respecto al eje, que era la otra pregunta, el eje en realidad es normal, está a menos 11 grados, que es completamente normal. De pronto, lo que pasa es que esta estrategia que ustedes utilizan de los deditos, pues es como para un cálculo rápido de dónde se encuentra el eje, que puede ser, digamos, muy sencillo, pero si la utilizamos nuevamente se van a dar cuenta que uno es positivo y ABF es isobifásico. Aparentemente por según lo que vemos acá. Entonces, en este caso, el eje cardíaco es normal, de acuerdo a la pregunta que tenía. Gracias, ¿Listos? doctora. Súper, súper. No, muchachos, me quedo muy contento porque todos aprendimos de bloqueos de rama y creo que quedó súper claro. ¿Listo? Muchas gracias, Sofía. Bueno, Muchas gracias, Sofía, por la exposición. gracias. Que estén